Un saludo muy especial para todos los oyentes del canal, y en realidad lo que usted me pregunta pues es cierto. A fines del mes de enero llegó un comunicado del Directorio Nacional a donde dicen que hay que cerrar el Directorio Departamental Conservador de Norte de Santander. En realidad pues yo veo que es un desacierto. Ellos manifiestan de que hay que cerrarlo por lo que, digamos, los gastos son bastantes. Yo digo que no llega ni a 4 millones de pesos lo que se está gastando acá, pero sí el daño que se le hace al conservatismo de Norte de Santander, ya que de los 40 municipios del departamento, la mayoría de ellos vienen a recibir asesoría, vienen, aunque sea cuando vienen a Cúcuta a hacer sus diligencias, a guardar la maleta y a tomarse su tinto y a tomarse su agüita fría. Y además pues esto sería un desacierto porque el Partido Conservador pues prácticamente quedaría a la deriva. ¿Qué tal únicamente que se visiten los municipios en épocas de campaña? En mi época que llevo acá, que son 5 años, me he dedicado pues a llevar las buenas relaciones con los directoristas de los diferentes municipios y también con los dirigentes, a organizar los diferentes directorios municipales, y siempre hemos estado en comunicación con ellos. Yo veo que en realidad esto sería pues un desacierto para el Partido Conservador en el norte de Santander, porque se perdería prácticamente la comunicación del directorio departamental con los pueblos, con los municipios, y también la desconexión con el directorio nacional. Para el próximo viernes hemos citado para la junta, digamos, de parlamentarios y directoristas para que ellos tomen la mejor decisión. Hay varias opciones que se pueden realizar, como es buscar una sede a donde se pague menos, pero la sede en realidad está muy bien ubicada, sino que ellos manifiestan que los costos son altos y que hay demasiados gastos. Pero para un partido conservador como es tan unido en el norte de Santander, y que siempre ellos han estado pues trabajando por nuestro departamento, por la dirigencia política, pues a mí no me parece pues que sea necesario cerrar esta sede en Cúcuta, porque es la conexión con todo el partido en nuestro departamento. Bueno, agradezco a Telenorte en especial y también a John Humberto, que siempre ha sido pues nuestro comunicador acá y ha estado pendiente de las actividades que siempre se desempeñan acá en el Directorio Departamental Conservador, y esperamos de que esto no suceda, ¿no? Pues yo espero que con la ayuda de los congresistas, el Directorio Departamental y demás personas que sí quieren al partido y que quieren al Directorio Departamental, no dejen que la sede se cierre, porque en realidad no es tanto para el presidente, sino, digamos, es para todas las personas y la sociedad que necesita pues del Partido Conservador, y necesita estar informado y necesita que se le esté colaborando en lo que ellos necesitan. Muchas gracias a Telenorte y a John Humberto por esta entrevista y por todas las que siempre me ha concedido durante mi estadía como presidente del Directorio Departamental Conservador de Norte de Santander. Muchas gracias.